Ministerio Cristiano Bandera de Amor presenta Paz de Cristo, hermanos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Esta tarde vamos a considerar una parte de la palabra de Dios que está en Apocalipsis 11 del 3 al 6, que habla de los dos testigos. Dice la palabra de Dios: y daré a mis dos testigos que profeticen. No obstante, el Antiguo Testamento en Malaquías 4:5 había anunciado un mensajero que iba a preparar el camino del Señor. Sin embargo, ahora en el Apocalipsis aparece que son dos testigos. Esto no es ajeno a la práctica de la Biblia y de la palabra de Dios. El Señor ya había enviado a sus discípulos de dos en dos. En Lucas 10, verso 1. También en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Cristo y en el tiempo de la Iglesia, se consideraba el testimonio de por lo menos dos testigos para que una acusación fuera válida. Entonces, ahora manda el Señor a dos testigos a profetizar durante el tiempo de la gran tribulación, y estos dos testigos, su testimonio debe ser considerado por el mundo. La misión de estos dos testigos era profetizar y anunciar por la palabra profética de Dios que la segunda venida de Cristo era inminente, según Apocalipsis 10, 6 y 7. Entonces ellos son el último o uno de los últimos sonidos de alarma que Dios le da a la humanidad en su gran amor para que no perezcan. Estos dos testigos además vendrían vestidos de cilicio. El cilicio es una vestimenta de duelo y de lamentación, y refleja muy bien el mensaje que traían estos testigos, pues venían anunciando un juicio severo de Dios, algo calamitoso, algo lamentable, algo angustioso que atribularía a la humanidad por 3 años y medio en forma pero demasiado drástica. La misión de los testigos estaba determinada. Su misión durará 1260 días. O 42 meses, lo que equivale a 3 años y medio. Mientras los testigos estén profetizando, el templo estará ya edificado y funcionando en Jerusalén. El patio exterior, el patio de los gentiles del templo, estará siendo hollado por los gentiles, lo mismo que la ciudad de Jerusalén. Todos estarán invadidos y dominados por gentiles. Estos testigos profetizarán allí en Jerusalén, porque hay que tener esto en mente. El foco noticioso de los 7 años de las 70 semanas de Daniel, de la gran tribulación, el foco noticioso estará en Jerusalén. Allí estarán los principales canales, las principales emisoras, todos los medios de comunicación masivos e importantes tendrán allá a sus principales comentaristas, periodistas,
y mucha gente que trabaja en el rubro, porque ahí está la noticia. Y estará Jerusalén hollada por los gentiles, lo mismo que el patio exterior del templo. Y los testigos estarán allí profetizando, y esto será según lo que profetizó Daniel en la primera mitad de los 7 años. A estos testigos se les llama también 2 olivos y 2 candeleros. Los detalles de la obra de estos 2 testigos, según lo que dice el Apocalipsis, rememoran y están relacionados con un ministerio muy parecido a los profetas del Antiguo Testamento. El Señor dijo de estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El simbolismo de los 2 olivos y de los 2 candeleros es tomado del profeta Zacarías. Zacarías 4, del 1 al 14, allí habla la Biblia de estos 2 olivos que eran los que proveían el aceite para que la lámpara alumbrara en medio de ese pequeño remanente de israelitas que volvieron a la tierra después de estar deportados en Babilonia. Los 2 olivos son los 2 ungidos que están delante del Señor, según Zacarías 4, y se refieren a Zorobabel, que era el gobernador civil, y Josué, el sumo sacerdote. En la antigüedad, reyes y sacerdotes se ungían con aceite para que fungieran en sus cargos. Y esto sucedía cuando Israel regresaba del cautiverio babilónico y volvían con la misión de reedificar el templo y restaurar la religiosidad de Israel, levantar de nuevo las normas de la ley judía, de la ley de Moisés, para volver a ser testigos y ser luz en medio de la oscuridad de las naciones paganas que le rodeaban. Esta fue una misión difícil porque ellos eran muy pocos y estaban rodeados de enemigos hostiles que apelaban al poder del imperio persa para que los judíos cesaran en su misión. Entonces Zacarías, el profeta, recibió esta visión de los 2 olivos y los 2 candeleros y la transmitió a estos personajes, a Zorobabel y a Josué el sacerdote, para que le dieran ánimo al pueblo, para que animaran al pueblo a trabajar, para que realizaran la obra no confiando en su capacidad, no confiando en que eran pocos o desconfiando en que eran pocos, sino que allí aparece la famosa arenga que está en el profeta Zacarías y que nosotros repetimos tantas veces. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Con esta arenga, ese pequeño grupo de judíos israelitas tomaron fuerzas y al final terminaron de edificar el templo. La labor de estos 2 testigos de Zacarías, que aparecen en Zacarías, ejercían autoridad delegada por Dios y está estrechamente relacionada con los 2 testigos del Apocalipsis. Sobre los 2 testigos del Apocalipsis y los 2 testigos o los 2 olivos y candeleros de Zacarías no hay mucho dato en la Biblia, pero el Espíritu Santo muestra que hay una asociación y que tenían una misión similar a la de sus antecesores, estos que están ahora en el Apocalipsis. También los 2 testigos del Apocalipsis van a profetizar cuando los judíos sean pocos y estén rodeados de enemigos hostiles. Y también tendrán la misión de animar al pueblo para construir de nuevo el templo y también restaurar la vida religiosa de Israel, algo muy similar al tiempo de Zacarías. Y el poder que ellos van a utilizar para cumplir su ministerio vendrá del Espíritu, no de sus recursos económicos o militares. Y van a ser bendecidos al restaurar en esas condiciones a Israel y van a ser portadores de la luz de la verdad a todas las naciones del mundo.
Estos dos testigos están en pie ante el Dios de la tierra porque cuentan con su aprobación y su sostenimiento, con su poder y su autoridad. Al fin del tiempo, estos dos testigos serán enviados para volver a Israel a la fidelidad a su Dios y prepararlos lo más posible para la aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes con todos sus ejércitos en su segunda venida. Entonces, cuando Cristo venga, recién se pondrá fin al tiempo de los gentiles. Los dos testigos cuentan con una protección divina. La Biblia dice ahí en Apocalipsis 11, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Dios ha dotado a estos testigos con una protección especial para desempeñar su misión en un mundo hostil. Dios los equipará con poderes milagrosos para protegerse. Nada ni nadie los podrá detener, porque ellos tienen armas divinas para repeler a los que quieran callarlos. Como ha pasado con todos los profetas del Antiguo Testamento, como ha pasado con los apóstoles repitieron que el Señor les avisaba que cuando su tiempo iba a terminar. Y solo cuando Dios determina que el tiempo va a terminar, es cuando termina. Por lo tanto, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles y los grandes hombres de Dios siempre han confiado que nadie puede detenerlos hasta que cumplan la misión que Dios les ha encomendado. Van a ser preservados como fue Moisés protegido frente al faraón, como fue Elías en frente de Jezabel. Y todos los que pretendan en el tiempo de la gran tribulación dañar a los testigos serán juzgados en el acto y serán condenados y morirán, porque saldrá fuego de la boca de los testigos y los devorará. Elías es un buen ejemplo de esto. Él habló y cayó fuego del cielo y consumió a sus enemigos, según Segunda de Reyes 1, 10 al 12. El fuego de la boca hay que considerarlo como figurativo, porque está aludiendo al poder de la palabra de Dios cuando sale de la boca de sus siervos, según Jeremías 5:14. Entonces los enemigos de Dios, los enemigos de los dos testigos, los enemigos de la palabra, estarán airados, enojados, porque ya no quieren escuchar ese mensaje, pero no habrá manera de evitarlo, porque nadie podrá tocar a los testigos mientras dure su ministerio. Porque estos testigos tendrán un ministerio sobrenatural. El poder divino que se les dará los protegerá de la hostilidad de sus adversarios, pero también acreditará su predicación. De nuevo, al leer esto, las referencias al Antiguo Testamento son evidentes. Los testigos realizarán 3 clases de señales. Dice la Biblia ahí en Apocalipsis 11 que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esto recuerda a Elías en el tiempo de Acab, según Primero de Reyes 17:1. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Moisés fue dotado con un poder semejante según Éxodos 7:17. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y esto nos recuerda las plagas de Dios sobre Egipto en el tiempo de Moisés. Siempre este tipo de señales y milagros se manifiestan cuando hay gran hostilidad contra Dios y contra su pueblo y contra sus siervos, como en el tiempo del faraón, como en el tiempo de Acab y Jezabel. Estaban en contra de Elías y faraón en contra de Moisés, pero allí apareció el poder de Dios sobrenatural para confirmar que esos hombres no actuaban por sí solos, sino que Dios estaba con ellos. En el Nuevo Testamento encontramos un mensaje de gracia y nada parecido a esto.
En algún momento algunos apóstoles quisieron invocar fuego del cielo, pero el Señor les dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son. No era el tiempo, este es un tiempo de gracia, pero van a volver estos milagros en el tiempo de la gran tribulación. Esto indica que en el futuro del Apocalipsis, en la gran tribulación, habrá enemigos poderosos, demonios concentrados, el diablo airado a lo sumo, y serán necesarias este tipo de señales para poder vencerlos y someterlos. Seguro se predicará un mensaje de gracia y amor de Dios, pero ante gente tan malvada y ante seres tan malos y perversos, estos mensajes de gracia y de amor apenas lograrán influenciar a algunas personas. En ocasiones, ni los juicios de Dios consiguen el arrepentimiento de los hombres, pero de todas maneras, por lo duro que estén, por lo insensibles que sean, el testimonio de estos dos profetas no pasará inadvertido en el mundo y no los podrán ignorar. El ministerio de los dos testigos corre y crece con mucha fuerza hasta que aparece la bestia que sube del abismo. Apocalipsis 11:7. Entonces será frustrada, recién terminará la misión de los testigos. Nadie lo podrá hacer hasta que hayan acabado su testimonio. Cuando hayan acabado su testimonio, aparecerá la bestia que sube del abismo. Hará guerra contra ellos, lo que quiere decir que no irán solos, sino con un ejército, con algunos batallones con ellos, y los vencerá y los matará. La pregunta es, ¿quién es la bestia? Aquí en Apocalipsis es la primera referencia a la bestia, luego aparece otras veces. Pero ¿quién es la bestia? Bueno, naturalmente una bestia es un animal depredador, un felino grande, que contrasta con el cordero que simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la bestia es la antítesis del cordero. Y en el sentido espiritual, es un depredador grande. Es el más grande enemigo, aunque no le llegó ni a los tobillos al Señor, pero es el más grande enemigo de Dios. Y sube del abismo, según Apocalipsis 9, 2 y 3, hubieron otros seres diabólicos que subieron del abismo. De allí sube también la bestia, proviene del mundo del mal, es el rey de los demonios, es el destructor, según Apocalipsis 9, el destructor llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego. Esta bestia hace guerra con los dos testigos y los mata. La bestia sin duda hubiese deseado acabar con los testigos mucho antes. Esos 1260 días, esos 42 meses, esos 3 años y medio al diablo, a los demonios y los impíos debieron serles eternos. Esto deja claro que Dios es el que marca los tiempos. Aunque la bestia quería eliminarlos antes, no podía porque Dios es el que manda. Cuando terminan su testimonio, recién Dios permite que la bestia haga guerra y los vence y los mate. Daniel, el profeta, habla del último periodo de los 7 años antes de la venida del Mesías. Y la bestia es presentada ya como un cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía en Daniel 7:21. Y este es el mismo espectáculo, el mismo panorama. La bestia haciendo guerra contra los testigos y venciéndolos. Con esto, con la victoria de la bestia, estaría empezando a terminar la primera parte de los 7 años. Después de eso, la bestia romperá el pacto con Israel, hará cesar el culto en el templo y se sentará allí en un trono en el templo y exigirá ser adorado. Entonces se manifestará el verdadero carácter de aquel que vino en un caballo blanco con arco pero sin espada, haciendo una gran diplomacia. Ahora se mostrará que es un tirano, un verdugo, un asesino. Demostrará su carácter e intención. El anticristo es la bestia. El anticristo se pavoneará y exhibirá su triunfo. Él
fue el único que pudo acabar con los testigos. Muchos lo intentaron antes, pero ellos con el fuego de su boca los repelieron y los exterminaron. Ahora el mundo con asombro ve a alguien que los puede vencer, a aquellos dos invencibles, y se gozan todos los incrédulos en esta victoria de la bestia. Con esto se gana el aplauso del mundo, la simpatía y la admiración de todos los impíos. Y por eso Él quiere que todo el mundo vea los cadáveres de los testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ante los cadáveres exhibidos allí, la bestia se exhibirá vencedora absoluta y exigirá ser adorado. Hará creer a la gente que no existe un Dios que todo lo rige y que reina, que Él es el poder absoluto y supremo. Por eso no permitirá que los cadáveres de los testigos sean sepultados, para que el mundo lo admire su triunfo contra aquellos que parecían invencibles y que los habían vencidos a todos. Él los venció. Pero que esto también sirva de escarmiento, que cualquiera que quiera hacer algo en contra de la bestia van a correr la misma suerte de los testigos. Será una exposición de fuerza y también una exposición de odio. En casi toda cultura es indigno que los cuerpos se pongan sin ser sepultados. Pero aún muertos, la bestia quiere seguir humillándolos, porque odia con todas las fuerzas a esos dos testigos, quienes eran y lo que predicaron. Y también la gente comparte ese odio contra los dos testigos y seguirán burlándose de ellos allí sobre sus restos, porque los pueblos, tribus, lenguas y naciones querrán ver sus cadáveres. Será un espectáculo a nivel mundial. Habrá expectación en todo el mundo por ver a aquellos que por 3 años y medio profetizaron de parte de Dios y nadie pudo acallarlos, nadie pudo impedirlo hasta que llegó la bestia. Sin duda esto será televisado a todo el mundo y también transmitido por internet. Allí estarán los inertes cadáveres y la bestia se exhibirá como el más poderoso ser existente según su propia opinión. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Juan, un judío fiel, como que da un rodeo para decir cuál es el lugar donde esto va a suceder. Y no menciona el nombre, sino que da unos datos y hay que deducir qué lugar es por los datos. La intención de Juan es mostrar el estado espiritual y social del lugar. El lugar en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto son conocidas en la Biblia por su maldad y por sufrir los juicios de Dios, como las 10 plagas y el fuego que cayó sobre Sodoma. Sodoma representa la soberbia, la perversión y la corrupción sexual y moral, según Génesis 19, 4 al 11 y Ezequiel 16, 49 y 50. Egipto recuerda la esclavitud, opresión y tiranía que sufrió Israel cuando estuvo allá esclavizado. Sin duda que hay muchas ciudades a las que Juan podía referirse con estas características, pero solo hay una ciudad donde dice que nuestro Señor fue crucificado. Solo hay una ciudad donde nuestro Señor fue crucificado. Esta es una referencia inequívoca a Jerusalén. Esta descripción, por más que sorprenda, no es nueva. Ya Isaías se había referido a los príncipes y al pueblo de Israel diciendo príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra en Isaías 1:10. Jerusalén parece una ciudad santa, pero para Dios simboliza persecución. Por siglos persiguió a los siervos de Dios, según Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y persigues a los que te son enviados. También en su mensaje Esteban declara que en Jerusalén mueren los profetas y él mismo murió allí, según Hechos 7, 52 al 58.
Pero al final, en un acto de maldad sin igual, Jerusalén crucificó al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Al que solo hizo bien, al que solo amó, fue crucificado allí. La mayor manifestación de amor para el mundo fue crucificada en Jerusalén. Y ahora, en su tradición homicida y asesina, matan a los dos testigos y exponen sus cadáveres delante de todo el mundo. Luego se goza el mundo por la muerte de los dos testigos. Generó esto una jubilosa celebración por el mundo, dice la Biblia, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Una verdadera Navidad demoníaca y diabólica. Es incomprensible que el regocijo se debía a que estos dos hombres de Dios fueron silenciados. Es extraño en la conducta humana lo que hace esta gente, porque cuando alguien muere, aunque sea un adversario político o religioso, sus oponentes expresan pésames y condolencias por estos. Y estos que estaban allí, estos cadáveres, pertenecían a dos profetas de Dios que cumplieron fielmente su misión. Esto despierta odio en las personas que los escucharon. Alguien dijo por ahí acertadamente que los únicos profetas que los pecadores aman son los profetas muertos. Cuando la verdad fue acallada y la voz de los testigos se silenció, las personas se sintieron liberadas, porque dice la Biblia que estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra con su sermón, con su mensaje. Ahora nadie los condenaría y podrían vivir a su antojo. Podrían hacer lo que quisieran porque no iba a haber ninguna voz que los denunciara y que los reprendiera. Pero sin darse cuenta, al liberarse de estos dos profetas, le estaban dando dominio a la bestia, le estaban dando poder al anticristo, lo estaban haciendo elevarse y sentarse en el trono del templo para pedir ser adorado como Dios. Esta aversión a los predicadores y a la palabra de Dios todavía ocurre en nuestros días. El evangelio es un tormento para el mundo y celebra cuando consiguen acallar a algún mensajero de Dios. La predicación del evangelio incomoda a los amantes del pecado. Un profeta que predique el evangelio fiel y que condene el pecado será un tormento para los pecadores que no quieren cambiar. Eso ha sido así antes, es ahora y será siempre mientras haya pecadores en la escena. Luego, el Señor vindica a sus profetas y los resucita. La alegría del mundo duró poco. La victoria de Satanás fue más aparente que real, porque después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Ellos habían sellado su testimonio con sangre propia, pero el Señor los vindicó levantándolo de entre los muertos. Este hecho recuerda también el Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Cristo también murió en Jerusalén por la misma causa que estos profetas, por ser testigo fiel, según Apocalipsis 1:5. Los verdugos de Cristo usaron la ocasión para menospreciarle y humillarle hasta lo sumo. Y cuando pensaban que habían acabado con él, llegó el Dios Todopoderoso y lo resucitó de entre los muertos al tercer día e hizo enmudecer el gozo de sus enemigos y vindicó a nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió, pero venció, y no solo venció la muerte al resucitar, sino que también acabó con el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, según Hebreos 2:14. E hizo partícipe de su victoria contra el diablo y los demonios y la muerte a todos sus seguidores que creemos en él. Por eso los siervos de Dios no deben temer morir. Nadie puede hacernos daño en tanto que Dios no lo permita.
ni nos pueden matar si no es la voluntad de Dios. Y aunque muramos, Dios tiene el poder de resucitarnos. Ahora milagrosamente o en el día de la redención, el arrebatamiento de la iglesia. Por eso el Señor exhortó a sus discípulos en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay que tener temor de Dios y ser fieles en cumplir la misión que Él nos ha encomendado, porque eso tendrá consecuencias eternas. Entonces el mundo recibió un nuevo testimonio por medio de estos testigos. La resurrección de Cristo solo la vieron algunos de sus discípulos, pero la resurrección de los dos testigos la vio casi todo el mundo por los medios de comunicación. Y cayó gran temor, dice la palabra, cuando los vieron resucitar y ascender hasta los cielos. Todo esto lo vieron muchos allá mismo presencialmente, pero otros lo vieron por las pantallas. Job dijo: la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es por un momento. Job 20:5. La alegría de los enemigos se convirtió en gran temor. El triunfo de los testigos, la muerte de los testigos implicaba su derrota final. La derrota de los impíos, la derrota del anticristo, la derrota de los demonios. Porque ahí se probó que el poder de Dios es infinitamente superior al de la bestia. Esto despertó dudas de la gente sobre el verdadero poderío de la bestia. Por eso en el capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia se esfuerza y hace todo lo posible por imitar lo que hicieron los testigos, pero lo hace con milagros y señales mentirosas. En cuanto a los testigos resucitados, esperaríamos que siguieran predicando, reanudaran su profecía y su mensaje, pero no fue así. Dios los levantó al cielo. Su misión terminó. Los hombres los aborrecieron, no los amaron, los atacaron y los mataron. Ya no tiene sentido insistir en el mensaje. Pero Dios mostró la aprobación sobre estos testigos y dio testimonio de la victoria de ellos y también de todos los testigos fieles que el Señor ha tenido, tenga y tendrá en la tierra. Porque este es un mensaje de ánimo a todos los que predican el Evangelio y sufren persecución por ellos. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 8, verso 36, dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios resucitó y hizo ascender al cielo a estos dos testigos, pero hizo algo más que eso. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y murieron por causa del terremoto 7,000 hombres. Dios ha usado los terremotos en su ministerio. Hubo un gran terremoto cuando Cristo murió, según Mateo 27:54. Y hubo un gran terremoto cuando Cristo resucitó, según Mateo 28:2. La destrucción por este terremoto allá en el tiempo de los testigos de la 10ª parte de la ciudad y la muerte de 7,000 hombres ya estaba y seguía anunciando la indignación, la ira que traería consigo el juicio de Dios. ¿Cómo respondió la humanidad a todo esto? Sin duda que todos estos acontecimientos quedaron muy en claro que provenían de Dios y opacaron el triunfo que la bestia creía haber tenido. Y la respuesta de los hombres fue así. Los que no murieron por el terremoto, dice la Biblia, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Se habrán arrepentido y convertido de verdad? Sería ideal que al ver todo esto la gente se haya convertido y que la muerte y el ministerio de los testigos le haya servido a muchos para alcanzar la salvación. Pero cabe la posibilidad de que su confesión no fuera sincera, sino más bien superficial. El temor a los juicios de Dios no produce genuino arrepentimiento en las personas,
según Apocalipsis 9:20. Y no es la primera vez que hombres reconocen la gloria de Dios ante sus maravillas y hechos portentosos, pero de todas maneras no se rinden a Él, como los magos de Egipto que reconocieron el poder de Dios, que estaba en Moisés y Aarón, pero no se convirtieron según Éxodo 8:19, o los filisteos en 1 Samuel 6:5. La impresión que ofrece este pasaje de los dos testigos es de una humanidad que es exitista. Están listos para vitorear al vencedor y humillar a los vencidos. Cuando los testigos fueron muertos, los dos testigos fueron vencidos y muertos por la bestia, entonces se sentían felices y apoyaban a la bestia. Ahora, cuando el Señor los resucita y los eleva al cielo, entonces le dan la gloria a Dios. O sea, ellos van con el vencedor, sea quien sea. Pero esta gente superficial y carente de sentido es de esperar que en cualquier momento vuelvan a cambiar de opinión porque son de doble ánimo. Y así será, porque poco tiempo después vamos a ver de nuevo a la humanidad rendida, según Apocalipsis 13, 3 y 4, cuando la bestia sea herida en la cabeza de muerte, pero esa herida sea sanada, y se maraville toda la tierra en pos de la bestia, y adoren al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adorarán a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿No eran los mismos que estaban dándole la gloria a Dios hacía un poco tiempo atrás? ¿No eran los mismos que habían celebrado a la bestia por haber matado a los testigos? Entonces esta es una gente superficial, una gente de doble ánimo, una gente indecisa. Para terminar, ¿quiénes son los testigos? Han presentado varios nombres de testigos, muchos comentaristas y teólogos, pero los tres más firmes que se mencionan son Enoc, Moisés y Elías. La Biblia dice en Génesis 5:24 que caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Hebreos 11:5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Entonces Enoc fue llevado al cielo en cuerpo y alma, pero tiene algunas contras. No fue israelita porque la nación de Israel todavía no existía. No sabía del olivo porque el olivo pasó a ser el símbolo espiritual de Israel, y Israel todavía no era formada y no se le había dado la ley. No sabía del candelero porque él no conoció el tabernáculo menos el templo. En mi consideración, Enoc no califica. Moisés, dice la Biblia en Deuteronomio 34:5, y murió Moisés en la tierra de Moab y lo enterró Dios en el valle, en la tierra de Moab, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Luego en Judas 1:9 dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. Moisés tuvo una muerte, pero una sepultura inédita, porque dice que lo sepultó Dios. O sea, Dios escondió su cuerpo y nadie sabe hasta el día de hoy dónde está. Pero Moisés sí sabía del olivo, porque él perteneció a Israel. Él sabía del candelero, porque él también fue el dador de la ley. Él sabía del fuego, porque Dios se le presentó en una zarza de fuego y vio la columna de fuego que alumbraba el campamento de Israel de noche. Él sabía devolver el agua en sangre, porque Dios lo usó a él para hacerlo en una de las plagas a Egipto. Y él sabía de plagas. El que más sabe de plagas en la Biblia es Moisés, porque él fue el que hizo descender todas las plagas sobre Egipto. Luego está Elías. Cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, segundo de Reyes 2:1. Mientras caminaban y hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, segundo de Reyes 2:11 y 12. Elías también fue llevado al cielo en cuerpo y alma.
Según la Biblia, Elías debe preparar a Israel para el día de Jehová grande y terrible, Malaquías 4:5. El Señor confirmó esa cita en Mateo 17:11. Esta profecía tendría doble cumplimiento. Elías vendría antes de la primera venida de Cristo y antes de la segunda venida de Cristo. El primer cumplimiento fue con Juan el Bautista, que vino con el espíritu y el poder de Elías, según Lucas 1:17, y confirmado por el Señor en Mateo 11:10. Elías y Juan el Bautista eran personas distintas, diferentes, pero compartían el mismo espíritu y el mismo poder. Elías sabía del olivo porque era israelita, sabía del candelero porque era un siervo de Dios, sabía del fuego porque venció el desafío del fuego con los Baales y los sacerdotes de Acera en el monte Carmelo. Sabía cerrar el cielo para que no lloviera. Dice la Biblia que también estos dos aparecieron en la transfiguración, según Lucas 9:30 y 31. Dice: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. En verdad, la Biblia no revela la identidad de los dos testigos, pero sus hechos se corresponden con lo que hicieron Moisés y Elías. Si los dos testigos tienen que ser personajes que vengan del pasado, tendrían que ser Moisés y Elías. Pero también es factible que sean dos profetas distintos y totalmente ajenos a esos personajes, a quien Dios les dé el mismo ministerio que tuvieron Moisés y Elías. La verdad es que la Biblia no identifica a los dos testigos, y cualquiera que afirme que los dos testigos son tales personas y que crea que eso es la verdad absoluta está equivocado, porque solo la Biblia nos podría dar esa verdad absoluta. Por lo tanto, podemos presumir que pueden ser Moisés y Elías, o podemos presumir que son dos personajes que van a aparecer en el momento enviados por Dios para esta misión. Para terminar y dejar una enseñanza con respecto a estos dos testigos, quiero decir dos palabras. A todos los predicadores del Evangelio: hermanos, lo único que nos debe preocupar es cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Que nada nos detenga, que nada nos amedrente, que nadie que nos haga renunciar, rechazar o huir de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es un privilegio. El único que tiene el poder para poner fin a nuestros ministerios es el que lo dio, nuestro Señor Jesucristo. La segunda palabra es a todos los que me escuchan, amigos, hermanos, sobre todos aquellos que han estado dudando entre dos pensamientos, que a veces sirven al Señor y a veces no le sirven, a veces son muy puntuales, a veces dejan de congregarse, a veces se salen al mundo, después vuelven a la iglesia. Esa era la característica de esta gente. Alababan a la bestia cuando la bestia ganaba y alababan a Dios cuando Dios ganaba. Dios quiere un pueblo fiel. Es tiempo de olvidar los doble ánimo. Es tiempo de no dejarse llevar por las circunstancias y poner la vista en el blanco al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les esperamos en la página de Bandera de Amor en el YouTube o en mi Facebook. Dios les bendiga en grande manera. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú, oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de la cruz, donde mi dolor llevaste tú.